Muchas gracias, señor Navarro. A continuación, tiene la palabra por el grupo de En Marea, la que es su portavoz, la doña Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Gómez Pomar. Usted defendió inmediatamente después del accidente que este no era un accidente de la alta velocidad. La información dice todo lo contrario. Tenemos desde vallas publicitarias, es decir, la información que se daba desde el Ministerio cara a la ciudadanía, donde se dice que eran líneas de alta velocidad. Tenemos la revista interna, Líneas, una revista interna de Adif, donde se dice también que es una vía de alta velocidad. O sea, internamente también se entendía como alta velocidad. Tenemos también comunicados de prensa donde el Ministerio de Fomento dice que era alta velocidad. Es decir, de cara a los medios de comunicación era alta velocidad. E incluso tenemos el boletín oficial del Estado donde se dice que era una línea de alta velocidad. De cara a todos los medios habidos y por haber, era una línea de alta velocidad. ¿Me puede dar usted algún tipo de dato objetivo que certifique que no era una línea de alta velocidad? Porque eso de que eran términos discutibles, aquí no hay discusión posible. De cara a la opinión pública, de cara a los medios de comunicación, de cara a todos los documentos oficiales, era alta velocidad. Señoría, voy a intentar comentar y dar una respuesta a su pregunta, pero va a ser difícil que diga nada nuevo porque a lo largo de todas las comparecencias que he ido viendo y siguiendo en esta comisión es un tema recurrente y yo creo que es difícil aportar nada nuevo a la visión. Intentaré ser algo sintético. Yo, desde mi punto de vista y desde el conocimiento ferroviario que yo tengo, la línea desde Madrid a Santiago es una línea de alta velocidad en construcción. Por lo tanto, es una línea que está en proceso de ser plenamente una línea de alta velocidad, pero que todavía no lo es, como es la línea Madrid-Barcelona. En todo caso, la discusión de si es o no es una línea de alta velocidad cede cuando vemos el tipo de vehículo con el que se produjo el accidente, porque el tren Alvia, que desgraciadamente se salió de la curva, no es un tren de alta velocidad, es un tren que no puede circular a 300 kilómetros por hora, es un tren que incluso opera con diésel en determinados tramos, es un tren que no tiene las especificaciones técnicas de interoperabilidad, que son también otro requisito de lo que es un sistema de alta velocidad. Entonces, en mi opinión, eso no era un tren de alta velocidad. Es verdad que hay líneas de alta velocidad por las que circulan trenes de alta velocidad y trenes que no son de alta velocidad. Mi conclusión, si es que ello aclara algo, es que se trata de una línea en construcción, que en su momento será una línea de alta velocidad cuando esté plenamente terminada, y que el tren no era un tren de alta velocidad, sino un tren que discurría por esa línea y lo hacía de tal manera que necesitaba dos sistemas de tensión y además iba funcionando con un motor de gasoil en un determinado tramo. Entonces, además, añadimos que es un sistema donde el otro elemento definitorio de lo que es un sistema de alta velocidad, que es el de supervisión continua, pues no se daba, por circunstancias que ya las han examinado ustedes y que las han visto, porque circulaba bajo el sistema de protección lateral de señalización ASFA, que tampoco es el sistema en el que debe ir un tren cuando discurre en alta velocidad. Pero lo señalaba esta mañana el señor Catalá, y yo creo que desde el punto de vista, lo creo sinceramente, y así lo digo, que desde el punto de vista del accidente, el que sea o deje de ser una línea de alta velocidad, yo creo que es una discusión que no nos añade nada sobre el accidente, en mi opinión, que no nos añade nada del accidente. Porque
no se dice que sea de alta velocidad o que deje ser con una finalidad comercial o que esto no es así. Yo, desde luego, este es un planteamiento que lo he oído en alguna ocasión y, por tanto, insisto que desde el punto de vista del accidente, yo creo que el que digamos o no digamos que es una línea de alta velocidad no es algo que afecte al accidente en sí mismo. Insisto, por tanto, el tren no era un tren de alta velocidad. Pero usted ¿en qué lo basa? Es una opinión. ¿Tiene usted, le pregunto, ¿tiene usted algún tipo de documentación que certifique, que avale lo que usted está defendiendo o es meramente una opinión? Vamos a ver, sobre esto se ha pronunciado en esta comisión el señor Barrón, se han pronunciado una serie de personas. Los criterios de lo que es calificación de alta velocidad o velocidad alta en unos sitios es de una manera, en otros es de otra. Yo he enseñado la posición unánime de toda la documentación oficial de que era alta velocidad. ¿Tiene usted alguna documentación de que yo le estoy dando una opinión fundada como persona que ha estado al frente de la entidad de lo que creo que es y que no es una línea de alta velocidad y un tren de alta velocidad. Pero entiendo, además, que lo que yo pueda decir no aporta mucho más sobre las numerosas veces que se ha preguntado y que personas con mucho más conocimiento que yo se han pronunciado sobre este tema y, por lo tanto, a ese conjunto de declaraciones me remito porque seguro que son mucho más fundadas y mucho más documentadas que la que yo le pueda dar. ¿Y suscribe usted las palabras del señor Catalá que dice: nuestra preocupación es ser capaces de informar de que el accidente no es de alta velocidad? Si trasladamos esa idea, estamos haciendo un gravísimo perjuicio a la industria ferroviaria española. Si fuese un accidente de la alta velocidad, invalidaría alguna oferta de estas empresas para el futuro. ¿Usted suscribe estas palabras del señor Catalá? Yo ni entro ni salgo en las declaraciones a las que usted hace referencia. Las desconozco el contexto, desconozco... Justo inmediatamente después del accidente, en declaraciones a los medios. No conozco esas declaraciones, desconozco el contexto y no quiero hacer un comentario que esté fuera de contexto ni demás. Ni entro ni salgo en las declaraciones que se hayan podido hacer, ni entro ni salgo. Desde Marea vemos que no hay ningún tipo de documentación que avale lo que no es más que una opinión de que no era alta velocidad y, sin embargo, sí que vemos, pediría por favor un poco de respeto parte del Grupo Popular. Por favor, si tienen como que digo, hablar. no vemos más que una opinión sin aval ninguno y, sin embargo, sí que vemos motivos de por qué se tendría que explicar que esto no es alta velocidad. Como dice el señor Catalá, había contratos en juego. En concreto, había contratos en juego en Brasil y se activa una alarma dentro del Ministerio porque esto podía invalidar esos futuros contratos. Incluso, salieron titulares como Renfe se desespera con los buscadores de Internet que mandan en Rusia y China para evitar que el accidente penalice a la industria ferroviaria española. Se estaba desde el Ministerio muy centrado en que esto no se detectase como un accidente de la alta velocidad. Yo creo que esto es una reflexión importante de cara a la comisión. Usted decía que a las víctimas les da igual si es o no alta velocidad. A las víctimas se les dijo que iban con unos sistemas de seguridad de la alta velocidad. A las víctimas se les cobra y a los usuarios del sistema ferroviario se les cobra los billetes de tren de la alta velocidad. Yo creo que tienen derecho los usuarios a saber si les mintieron o no sobre si era alta velocidad. Luego, la otra gran responsabilidad de Renfe fue en cuanto a que recibió un aviso previo al accidente de la peligrosidad de la curva y no se tramitó bien. Yo sé que usted no era presidente de Renfe en ese momento, pero sí que lo era posteriormente cuando se realizó la investigación del accidente. Esa carta del jefe de maquinistas de Ourense, que advertía de la peligrosidad de la curva, en un principio no se conocía. La teoría oficial por parte de Renfe es que jamás había tenido constancia de la peligrosidad de la curva y, sin embargo, cuando hay constancia de que sí que hubiera aviso, no se traslada directamente al juez, sino que se abre una auditoría interna sin avisar al juzgado, porque no se facilitó esa información inmediatamente y se puso al servicio de la investigación.
Yo, como de esto sí soy consciente, porque lo he vivido, le puedo contar cuál fue el criterio y cómo fueron los hechos en la medida en la que yo los conozco. Y a finales del mes en el mes de diciembre, a finales del año 2013, se me advierte de que hay un correo del señor Mazaira dirigido a uno de sus superiores, al señor Vilariño, donde pone de manifiesto las cuestiones a las que usted se refiere. Lo primero que hago, porque me parece que es lo que debo hacer, es analizar y ver qué es lo que ha pasado, ver si aquí se ha alertado de una situación o no se ha alertado de una situación, qué ha pasado aquí. Por supuesto que lo que digo no es una auditoría, es ver qué es lo que ha pasado. Bien, a partir de ahí el señor hablan con el señor Mazaira, se habla con el señor Vilariño, los servicios de Renfe, y lo que a mí se me traslada es que después de hablar el señor Mazaira con el señor Vilariño, se llega a la conclusión de que ese salto de velocidad que efectivamente se produce en la curva de Angrois es algo que se está explicando a los maquinistas en los cursos de formación y que se les está poniendo de manifiesto el que tienen que tener una observación del cambio de velocidad que hay en esa curva. Y lo que a mí se me traslada es que el señor Mazaira, que ha puesto de manifiesto esto, entiende que esa es la situación, que eso es lo que corresponde y lo que procede de acuerdo con las normas y con la regulación, y ahí termina, digamos, el asunto. Se investiga y yo pregunto al director de seguridad de si el señor Mazaira, que forma parte de las comisiones territoriales de seguridad, que forma parte de ellas, que si en algún momento se ha suscitado ese tema. Se revisan todas las actas y lo que me traslada a la Dirección de Seguridad es que ese tema no se ha tratado en ninguna de las comisiones de seguridad, que el único ámbito en el que se ha tratado es en esa reunión entre Vilariño y el señor Mazaira, que llegan a esa conclusión. Una vez aclaradas este tipo de cuestiones y completada la documentación, yo doy las instrucciones de que lo manden al juzgado, sin que en ese momento, yo creo, lo hubiera reclamado el juez. Y le puedo también comentar lo siguiente, abiertamente, cuando hablamos con la asesoría jurídica respecto, con carácter general, a qué documentación procede enviar al juzgado, la respuesta de la asesoría jurídica es: debes limitar o os debéis limitar en la compañía a enviar aquella documentación que requiere el juez, no empezar a enviar información espontánea de lo que la compañía considere. Hay que esperar a que el juez recabe la información y enviar toda aquella información que el juez considere oportuna. Pues bien, en este caso, no sé si contraviniendo, porque yo creo que no se había reclamado judicialmente, entendemos que es un tema acotado y de trascendencia y se remite al juez. Es decir, esa es la actuación que nosotros hacemos en relación con este tema. Yo siempre he pensado que la obligación primero de la compañía era entender qué había pasado. Aparece un correo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿A dónde se ha mandado este correo? ¿Ha habido contestación? ¿No ha habido contestación? ¿Ha habido otros correos que contestaran? ¿Este tema se ha examinado? ¿No se ha examinado? Y eso es lo que yo pido que se haga dentro de la compañía, y con los, digamos, los comentarios subsiguientes que yo le hago de una vez que tenemos la información reunida, por remitirla al juzgado. Me parece un tanto extraño decir que si el juez no la requería, ustedes no la enviaban, porque usted apuntó rápidamente que fue el juez quien requirió esa carta al tener conocimiento a través del abogado del maquinista. Es decir, no fue a iniciativa propia de Renfe, que creo que debería haber sido así, ¿no? Cuando se conoce una carta que tiene el calado de lo que tenía esta carta, un aviso claro de lo que fue después el accidente, inmediatamente se tendría que poner en manos del juez. Yo no entiendo que ustedes lo pongan antes en conocimiento de quién previsiblemente
fue el negligente, que es la propia empresa, al no haber gestionado bien esa advertencia. Es decir, ustedes han hecho de Renfe juez y parte, al darles la posibilidad de ser ellos mismos quienes avaliasen si la propia empresa lo hizo bien o mal antes que facilitárselo a un juez. ¿Usted no cree que el procedimiento tendría que haber sido al revés? Pues no creo que tendría que haber sido al revés. Yo creo que la obligación del presidente es intentar aclarar qué es lo que ha sucedido e intentar entender qué es lo que ha sucedido. Y posteriormente, si entiende que eso tiene una relevancia a efectos de la instrucción, remitir la documentación al juez. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y respecto a las informaciones que usted ha dado de que al maquinista se le dio una formación específica como solución al aviso de la carta, bueno, usted sabrá que el maquinista declaró haber recibido su formación en noviembre y que el aviso del jefe de maquinistas de Ourense es de diciembre, o sea que es imposible que se solventase mediante la formación. Claro, no, es que yo no digo eso. Yo lo que digo es que cuando tenemos conocimiento en el mes de diciembre de ese correo, se pregunta al señor Mazaira y al señor Vilariño y ellos nos trasladan que han tenido una conversación y que entienden que la forma de resolver esto es dando formación a los maquinistas. Yo no sé si al maquinista, no sé qué formación se le dio a cada uno de los maquinistas. Entiendo que a todos los maquinistas, porque esto ha sido objeto de peritación y de análisis en la instrucción, se les ha dado toda la formación reglada que correspondía dar, porque, y recordémoslo, en relación con todo este proceso, ha habido una peritación en el proceso de instrucción relativa a la formación, a los reconocimientos médicos, a las habilitaciones, a las homologaciones y todo, digamos, ese proceso ha sido un proceso de conformidad. Lo que le puedo decir es el resultado de la investigación y de las conversaciones o de los correos, y lo que le remito pues es lo que nosotros hicimos y cómo procedimos. ¿Y usted cree que la formación es un mecanismo para evitar un accidente? Es decir, a un trabajador que trabaja en las alturas le damos formación para que no se resbale, en lugar de darle un arnés. O a quien va en un vehículo decimos formación para que no tengas un accidente en vez de ponerle un cinturón de seguridad. ¿Usted cree que la formación a los maquinistas era una solución que garantizaba la seguridad del tren? Yo no soy un experto en cómo tiene que ser la formación que hay que dar a los maquinistas. Yo lo que traslado es que, de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para la formación de maquinistas, Renfe, en el tiempo en el que yo he sido presidente, cumplió escrupulosamente con todas las normas que regulan la formación de maquinistas. Y no entro en más porque no soy un experto en formación de maquinistas. Soy, y ahí está mi responsabilidad, en lo que dice la norma se haga. Y desde luego lo que decía la norma en relación con la formación de maquinistas es lo que se hizo. Pero en las conclusiones del informe de Renfe se dice que el descarrilamiento fue causado únicamente por el exceso de velocidad, debido al incumplimiento del maquinista, es decir, por el error humano. ¿Por qué no estaba identificado ese riesgo, el exceso de velocidad de error humano, y por qué no se controló y mitigó para evitar que el error humano produjera el accidente? Yo aquí me remito a la comparecencia que tuvo el señor Lanchares en relación con todo el proceso de análisis de riesgos, de evaluación de riesgos, etcétera, etcétera. Pero no se tramitó el aviso. Insisto que me remito a todas las declaraciones que el responsable de seguridad haya podido hacer, que es quien conoce a fondo todos los elementos de procedimiento en relación con la evaluación de la seguridad. Yo no le puedo decir las cosas con la precisión con las que las puede hacer el director de seguridad, que ha comparecido y las ha explicado sobradamente. Yo no me considero con capacidad de hacerlo con más detalle y mejor, y por lo tanto yo me remito a las declaraciones que él hizo, que creo que son las que mejor pueden aclarar y solventar y poner de manifiesto cómo se hicieron las cosas, porque además pues él era el responsable de llevarlas a cabo. Y ya por último, que estoy excediendo hoy ya todos los récords, disculpa a todos el resto de portavoces. Por último, en el momento en que se le da el aviso del jefe de maquinistas de Ourense, todavía estaba activado el sistema RTMS. Aún a posterior, la situación de seguridad se agravó al desconectarse el sistema de seguridad en su totalidad. Esa solicitud de desconexión se hace desde el área de negocio
de Renfe. ¿Cree usted que este es un procedimiento normal? Y si usted estaba al tanto de que se solicitara esa desconexión. Yo conozco que se ha solicitado la desconexión días después de que se ha producido el accidente. Antes no conozco las condiciones en las que estaban circulando los trenes. Lo explicó el señor Lanchares y yo lo veo muy evidente. El sistema RTMS estaba produciendo fallos que hacían insegura la circulación bajo el sistema RTMS, porque estaba produciendo frenadas inesperadas y estaba produciendo un comportamiento anormal. Y lo razonable es, si hay un comportamiento anormal en el sistema RTMS y la red tiene un sistema de respaldo, que es el sistema ASFA, el solicitar a ADIF, al servicio de seguridad de ADIF, el que se pueda producir una desconexión y circular bajo el sistema ASFA. Es decir, Renfe procedió de la manera adecuada y la Dirección de Seguridad procedió de la manera adecuada. Gracias. Muchísimas gracias, portavoz. A continuación tendría la palabra la portavoz